Ciao ragazzi e ragazze, buona mattina. Ciao. Ciao. Ciao, Miss. Ciao. Ciao, buona mattina. Vamos a ver quién me está entrando. Ok. Bueno, chicos, el día de hoy y yo creo que mañana vamos a ver juntos las tareas que encargué durante este parcial. ¿Ok? Espero que tengan su libro a la mano, tanto el de gramática como el de ejercicios. Entonces, ok. Vamos a comenzar con la unidad 1, lección 1, ¿sí? La lección 1. Y recordemos que esto había sido primero un diálogo de una fiesta, ¿sí? Donde se presentaban, hablaban de quiénes eran y de dónde eran, ¿sí? Y con esto introdujimos el tema de la nacionalidad, ¿sí? Entonces, y el verbo essere, eso fue lo que vimos en esta lección. Entonces, los primeros ejercicios los contestamos en clase, pero a partir de la C ya fue contestarlos en casa. Entonces, vamos a verlos juntos para, pues nada más para comentarles ciertas particularidades y que corrijan si tienen algún error. ¿Ok? Entonces, el primer ejercicio, había que seguir este modelo, ¿sí? Cuesta o cuesto, recordemos que es esta o este, ¿sí? Esta es Ingrid, ¿sí? O este es Robert, ¿sí? Questo. Y funciona igual para questo è il mio cellulare, ¿sí? Este. Ok. Entonces, bueno, Ingrid è una ragazza tedesca di Monaco, ¿sí? Y luego todos estaban aquí, e qui per studiare l'italiano, ¿sí? Qui, aquí, ¿sí? Y luego vemos per, recordamos que per es para, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de un objetivo como estudiar italiano, decimos, qui está aquí para estudiar el italiano, ¿sí? Y vemos que l'italiano, ¿sí? Uy, no sé, esto. Ok. L'italiano se va, cuando usamos el artículo determinado, ¿sí? Vamos a utilizar un apóstrofe porque italiano empieza con una vocal, ¿ok? Entonces, sería il italiano, pero como es una regla que vamos a ver más adelante, ¿sí? Que comienza con una vocal, entonces se va a juntar. Ok. Entonces, ¿quién me puede ayudar con la respuesta de la primera? Questo è Robert, è un ragazzo. Io le dico, Pedro, questo è Robert, è un ragazzo americano di Boston. americano, bene, di Boston, ¿sí? E qui per studiare l'italiano. Todos estaban en Italia para estudiar italiano, entonces agregábamos lo mismo al final, ¿verdad? Puede ser americano o también puede ser estadounidense, ¿sí? Estadounidense o americano, ¿sí? Si usamos estadounidense, aplicaría también, si Ingrid fuera también de Boston, también diríamos estadounidense. Pero si usáramos americano, en ese caso Ingrid sería americana, ¿sí? Muy bien, grazie Pedro. Bene, allora questo è Daniel. Daniel, questo è Daniel, bene. È un ragazzo Francese. francese, sì. Di Parigi. Di Parigi. Parigi. Di Parigi, ajá. Y si ven, aquí estamos practicando la preposición di, ¿verdad? Que habla de origen. Él es de París, él es de Boston, ¿sí? Ella es de Mónaco. Muy bien.
Seguente, siguiente. Questa è, Mari. e è una ragazza Americana. In New York. In New York. americana di New York. y New conservamos aquí York. New York. Ujú. Muy bien. E questa è Elizabeth. Elizabeth. Ujú. È una ragazza Londinense. Británica. Británica di Londra. ay, no recuerdo si es británica, ¿sí? O puede ser también inglese, ¿sí? Di Londra, ¿verdad? Sí, es británica con doppia N, ¿sí? Muy bien. Ok. Esto lo habíamos contestado también in classe, sì, come ti chiami? Mi chiamo Carmela, di che nazionalità sei? Sono argentina. Sono argentina, sí, recordamos que cuando nos preguntan cuál es nuestra nacionalidad, bueno, mexicana, italiana, ¿verdad? Pero si es di dove sei la pregunta, Sono di Buenos Aires. sono di Buenos Aires, sí, y contestamos con el di, ¿verdad? Sono di. E perché sei in Italia? Sono qui per studiare l'italiano. Sì, sono qui per studiare l'italiano, ¿sí? Y utilizamos per para dar un motivo, una razón, ¿sí? Ok. Entonces, vimos el siguiente modelo, ¿sí? Donde una persona de otro país está en Italia o en París, etcétera, ¿sí? Para estudiar el idioma, ¿ok? Entonces, vamos a ver que cuando estamos en un lugar de visita, ¿sí? Vamos a utilizar a, ¿ok? Entonces, tenemos Carla E a Berlino. e a Berlino, sì. Y luego dice Per studiare. per studiare, sì. Il tedesco. Tedesco. Sí. Ay, no sé qué está pasando. Listo. Ok. E a Berlino per studiare, ¿sí? Para estudiar il tedesco. Ujú. Y estamos viendo el artículo determinado, ¿sí? El alemán, ¿sí? Il tedesco. ¿Ok? Seguente. Stefano e E a Barcellona. E a Barcellona. Barcellona, bene. Barcellona. Ujú. Per studiare. Per studiare Per il studiare spagnolo. Español. Sí, bueno, aquí va a haber una regla especial cuando utilizamos el artículo determinado, ¿ok? Y es una regla para las palabras que comienzan con ST, ¿sí? SP, Z, ¿sí? Entre otras, que luego les vamos a ver las reglas, ¿sí? Pero en vez de utilizar il, ¿sí? Que significa él, vamos a utilizar lo. La L. L- Ah, bueno. No, la L es cuando comienza con una vocal. L'italiano, por ejemplo. ¿Sí? L'italiano. Comienza con una vocal. Il francese, ¿sí? Ese es el caso pues, más común, ¿sí? Y el tercer caso de estas palabras que comienzan con Z o con S impura, ¿sí? O con X o con PS, por ejemplo, psicólogo, ¿sí? Van a utilizar lo, ¿sí? Y ojo, porque las tres significan exactamente lo mismo. Significan en español el, ¿sí? Pero por cuestiones de fonética, ¿sí? Sabemos ya que las que comienzan con vocal se van a apostrofar, ¿sí? Perdón. Pero va a haber un tercer caso con estas
palabras, sí, que empiezan con S impura, que empiezan con X, que empiezan con Z, que van a utilizar lo, ¿sí? Entonces, les digo, esto ahorita se los comento, ¿sí? Porque va a ser nuestro siguiente tema después del examen. Entonces, muy bien. Entonces, como el español, ¿sí? Españolo, comienza con S impura, entonces vamos a escribir per studiare lo spagnolo, ¿sí? Muy bien. Entonces, vemos que la forma masculina, el español, ¿sí? Se puede referir para una persona española o para el español como idioma, ¿sí? Io parlo spagnolo. Ok. Seguente. Lucia. Lucia è? Dov'è Lucia? Alondra. Alondra. A Londra. Alondra. Per studiare L'inglese. l'inglese. Y el inglés, pero como comienza con vocal, vamos a poner el L'inglese. apóstrofe. L'inglese. Bene. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, Roberto A mosca. a Mosca. Bene. Mosca, Moscú. ¿Sí? Per studiare il russo. Il ruso. Bene. Y ahí es I. ¿Sí? La regla más común. Il ruso. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, estas respuestas eran personales, ¿sí? Come ti chiami, pues sería mi chiamo, ¿verdad? Mi chiamo. ¿Di che nazionalità sei? Io sono. Io sono messicano o messicana, ¿verdad? E di dove sei? Io sono di Sono In Messico. di México. Messico. Ajá, también puedo decir io sono di Torreón, sì, di Durango, sì. Pertenencia siempre va a ser di. Ok. Perché sei in Italia? Per studiare E l'italiano. questo studiare l'italiano. Italiano. Sono qui per studiare l'italiano. Si les pregunto, perché? Perché studiate italiano? No sé, por ejemplo, puedo decir, perché mi piace, ¿sí? La lengua, ¿sí? Si les preguntan, ¿por qué estudiate? O sea, si yo les pregunto, ¿por qué ustedes estudian? ¿Sí? O ¿perché studi italiano? ¿Sí? ¿Por qué estudias italiano? Ah, perché mi piace, ¿sí? Mi piace, me gusta, ¿sí? Entonces, mi piace la música, mi piace l'arte, mi piace la cucina, ¿sí? Mi piace il cinema. Entonces, cuando nos gusta algo, mi piace, ¿sí? Cuando nos desagrada algo, mi dispiace, ¿sí? Entonces, bueno, estas son cosas pues que nos van a ayudar a expresarnos, a decir cosas sobre nosotros, ¿verdad? ¿Qué nos gusta, qué no nos gusta, qué hacemos, de dónde somos? Muy bien. Y por último, el ejercicio G, ¿sí? Que vamos a ver un poquito el plural, ¿sí? Entonces, vemos que Martín e Dirk sono Di
Di Mónaco, ¿verdad? Ujú. Sono tedeschi, ¿sí? Y recordamos la H que agregamos para conservar el sonido duro, ¿sí? Que va a haber excepciones como griegos, ¿sí? Que se va a escribir greci. Entonces no vamos a usar la H solamente en el masculino. Griegas, greque, ¿sí? Pero griegos es una excepción y se dice greci. ¿Sí? También, por ejemplo, alemanas sería tedesche, ¿sí? Con la H también. Muy bien. Entonces vemos que Delia e Piera, sí, son dos chicas y son Di di Di. Milano. Ujú. Por lo tanto, son italianas, ¿sí? Italiane. Italiane, bene. ¿Por qué? Porque son dos mujeres, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien. Allora. Corinne e Marie sono Di. Di di Parigi. Parigi, ajá, y también son dos chicas, por lo tanto, son... Francese. Sì. No, recordamos que como Francesi. francese se aplica para tanto el masculino como femenino, porque termina con E. Ujú. Entonces, la terminación va a ser también en el plural la I, ¿sí? Ujú. Entonces, francesi aplicaría tanto, por ejemplo, vemos en el ejemplo que nos dan aquí en el libro, Daniel e Alain, ¿sí? Son dos chicos, que son francesi, ¿sí? Son igual. Pero en cambio, Giorgio e Carlos son italiani, ¿sí? Pero como en el singular es italiano, entonces vamos a ver que aquí sí va a haber una diferencia, ¿sí? Cuando hablamos de Delia e Piera, que son chicas de Milán, ¿sí? Vamos a ver que son italiane, ¿sí? Porque el singular sería italiana y el plural italiane, ¿ok? Muy bien. Entonces, pues ojo con eso para recordar en el ejercicio de cambiar al plural, ¿sí? Identificar bien cuál es la terminación en el singular. Ok, entonces Paul e John sono Di di Londra. Londra. Ujú. Entonces Londres está en Gran Bretaña o en Inglaterra, ¿sí? Por lo tanto, Paul e John son ingleses, ¿verdad? Inglesi. Inglesi. Ujú. Muy bien. Robert e Richard sono di New New York. York, ¿verdad? Por lo tanto, sono Americani. americani. Ujú. Americani, ¿sí? Robert es americano. Richard es americano, ¿sí? Pero juntos son americani, ¿sí? Americani. Ujú. Ok. Entonces, vemos aquí que Meryl y Sandy sono Di di Boston. Ujú. E sono Americani. Inglesi. americani. Bene. Ujú. Entonces, vamos a ver que tenemos en el plural, ¿sí? Americani e americane, ¿sí? Ok. ¿Dudas sobre estos ejercicios? No. Ok, entonces ya súper claro, ya vieron más pues lugares y todo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver unos cuantos más. Entonces, ok, estas respuestas se las voy a dejar también ahí en las carpetas de Teams para que puedan revisar sus respuestas con las del libro. Ok, entonces continuamos con unità 1, lezione 2, ¿sí? Y aquí contestamos en clase las primeras, ¿sí se acuerdan? Y el primer ejercicio era para decir di e indicar la pertenencia, ¿verdad? Con el verbo essere y la preposición di. ¿Ok? Luego vimos un poco de las terminaciones, ¿sí?
Por ejemplo, vemos tedesco e tedesca, ¿sí? Vemos italiano y, bueno, italiana, holandese, ¿sí? ¿Sí tienen estas respuestas o no las vimos en la clase? No, no hemos visto nada. Estas no las vimos. Ah, Sí, sí ok. los tenemos. Yo sí me acuerdo de haber visto Ujú. esas. Sí, sí, me acuerdo, fue creo que en las primeritas clases, Sí. más o menos. Bueno, pues vemos en este ejercicio nada más las terminaciones en el singular, ¿verdad? Porque estamos hablando nada más de una sola persona, ¿sí? La persona lui o lei. Y vemos que, por lo tanto, también el verbo essere, sí, se va a adecuar a esa persona, ¿verdad? Entonces, hablamos de una persona que es y de cierto origen. Entonces, ¿quién me quiere ayudar a leer las respuestas? Yo, Miss Laura. Laura, la primera columna y luego Silvia. Sí, Miss. Hans E. Tedesco. Sí. Eva E. Tedesca. Ujú, Lauren E. Francese. ujú, Ángela E. Italiana. ujú. Miss Ais, ¿cómo se pronuncia el nombre? Ah, Hiro, Ok. Hiro E. Japonese. japonés, ajá. Iván E. Ruso. Ruso, muy bien. Entonces vimos que, por ejemplo, si yo dijera Hideko, que es un nombre de una de mujer japonés, también diría Hideko e japonese, ¿sí? Ana e francese, ¿sí? Pero en los demás sí tendré que cambiar a tedesca, ¿sí? O italiano, italiana, ruso, rusa, ¿sí? Muy bien. Entonces, la segunda columna, por favor, Silvia. Mari E. Inglese. Ujú, Pedro E. Spagnolo. ujú. Fátima E. Marocchina. Marocchina, brava. E. Svizzera. Svizzera, bene. Mario E. Italiano. Ujú. Lucia E. Olandese. Holandese, muy bien. Y entonces tenemos que aquí los casos que no cambiarían, hablando del masculino, serían inglese y holandese, ¿verdad? Y todos los demás tendremos que cambiarlo a la A o a la O. Muy bien. Ok. Bueno, y el tercer ejercicio que vimos en la clase ese día es, nos dicen el lugar de proveniencia y nosotros hablábamos de cuál era la nacionalidad, ¿verdad? Entonces, Andrea, Abraham, ¿me podrías ayudar a leer la primera columna? ¿Las puras respuestas? Sí. Ok. Tomás E. Tedesco, Ujú, Pierre E. Francese, ujú, Anastasia E. Greca, ujú. Ingrid E. Svedese, SVDS, bene. Fabio E. Italiano, Irene E. Austriaca. Austriaca, bene. Entonces tenemos tedesco, alemán, francese, francés, ¿sí? Greca, griega, ¿sí? Svedese es sueco, ¿sí? Italiano, italiano, austriaca igual, ¿sí? Muy bien. ¿Y la segunda columna, quién me quiere ayudar? Yo, Yo. Fabiola. Ana. Ujú. ¿Qué? Fabiola Miss. Ah, ¿es Fabiola? Sí. Ah, ok, perdón, Fabiola. Es que no te marcas aquí en el... Ok. Bueno. Hans E. Svizzero, Ajá. Carmen E. Española, Sí. Shao E. Chinese, Chinesa, bene. Yoko E. Japonese, Ujú, Irina E. Rusa, ujú. Sandy E. Australiana. Australiana, bene. Entonces, svizzero, sí. Suizo. Española, española. Chinese, sí. Chino, japonés, japonés. Rusa, rusa, australiana. Muy bien. Ok. Entonces, el ejercicio D, ¿sí? En este ejercicio estamos practicando también las conjugaciones y las personas, ¿verdad? Las personas verbales, los pronombres. Entonces,
Paul è straniero, está en la tercera persona, ¿sí? Del verbo essere. Entonces, vamos a poner anch'io, que es anche o anch'io. También. También. Anche también y anch'io. También yo. O yo también. Yo también, exactamente. Entonces, Paul es extranjero, si él es extranjero, también yo soy extranjera. Entonces, ¿cómo lo completaría aquí? Sono extranjera. Extranjera. Sono, ajá, y ya depende si son una chica o un chico, ¿sí? Puedo decir extranjero o straniera, ¿sí? Bene. Marta è italiana, anche Lucio è Italiano. Italiano. È italiano. è italiano, bene. Y vamos a cambiarlo también el género, ¿verdad? Entonces, Alene francese, anch'io. Anch'io Sono francese. Sono francese. Ujú. Y ahí se va a quedar igual independientemente de si es masculino o femenino, ¿verdad? Muy bien. Sebastián è tedesco. Anche tu Sei. Sei Sei tedesco. 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 Muy bien. Giovanni è greco, ¿sí? Anche Angelo e Dimitri, que estamos hablando de qué persona. Sono greci. Sono greci. Sí, porque sería cuál persona? Loro, ¿verdad? Sí. Ujú. Sono greci, bene, con la excepción, aquí no vamos a agregar una H, ¿sí? Entonces greci. Allora, Peter è inglese, anche noi, también nosotros, Siamo inglesi. siamo, ujú, Inglesi. inglesi, bene, porque es en plural, ¿verdad? Ujú. Vemos cómo todo se va conjuntando para usarlo al mismo tiempo, ¿sí? No estamos aprendiendo una regla por una parte y otra regla por otro. Es para conjuntarlas todas. Entonces, vamos a conjugar, pero pues también vamos a usar el plural. Ok, entonces Claudia es seduta. Seduta es estar sentada, ¿sí? Entonces Bianca e Marina Loro sedute. sono, loro sono. Ah. Sono Ujú. seduti. Sedute, bene, porque Bianca y Marina también son dos mujeres, ¿sí? Entonces, la terminación en el singular a, ¿sí? Va a cambiar a e. ¿Sí? Ay, ¿qué pasó? Listo. Bene, Enrico è in Italia. Y ahí les va algo que siempre habíamos visto, a Parigi, ¿sí? A Mosca, a Barcelona. Pero cuando yo digo que estoy en un país, ¿sí? Voy a utilizar esta preposición, ¿sí? Hemos visto hasta ahora la preposición di, la preposición a y también la preposición per, ¿sí? Miss, es que, o sea, por ejemplo, en la de EA es como, está en tal lugar y ahí sería, Sí. está en Italia, así nada más, Ajá. sin decir otra cosa. Sí, exactamente. Es que las dos significan en español, se traducen en español igual, ¿sí? Pero la regla es diferente. O sea, si yo digo sono a Italia, me van a entender, pero van a pensar que lo dije mal, ¿sí? Entonces vimos también la preposición per, ¿sí? Para indicar un motivo, ¿sí? Per studiare, per mangiare, per imparare, aprender. Imparare, aprender, ¿sí? Entonces, si doy algún motivo, digo per, ¿sí? Y esta va a ser otra preposición, ¿sí? Que es in, ¿sí? Que significa en. Entonces, cuando yo hablo de estar en una ciudad o en una región, ¿sí? Voy a decir a, ¿sí? Sono a Torreón, sono a Gómez, ¿sí? Pero si yo hablo de un país, voy a decir in, ¿sí? Sono in México, sono in Italia, ¿sí? Por ejemplo, si digo in Italia,
si trova l'arte più bella. ¿Sí? Estoy diciendo que en Italia puedes encontrar las obras de arte más bellas, ¿ok? Entonces, pero si digo a Roma, ¿sí? No sé. O al Vaticano si trova, sì, la Cappella Sistina. Ok, bueno, entonces la diferencia es que si hablamos de una ciudad, sí, vamos a decir a, pero si hablamos de un país, vamos a decir in, ¿ok? Ok. Muy bien. Entonces, Enrico è in Italia, sì, anche Elena E in En Italia. Italia. è in Italia. Muy bien. Jane è in classe, anche noi, Siamo Siamo in in clase. clase. sí, siamo in clase, sí, porque aquí también utilizamos in. Vamos a utilizar, por ejemplo, sono in bagno, sí, in casa e mia mamma, sí. Va a ser como estar dentro de, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos dentro del cuarto de baño, ¿sí? Se llama in baño, ¿sí? Entonces, como la clase es un espacio dentro del que nos encontramos, utilizamos in clase, ¿sí? Menos, ya saben, que cuando hablamos de una ciudad, ¿sí? Ahí sí vamos a utilizar a. Entonces, Robert a Roma, ¿sí? Anche Ted e Paul Sono a sono Roma. a Roma. Muy bien. Miss, Ujú. por ejemplo, o sea, ahorita estamos haciendo como la oración completa, ¿no? De que Ujú. nosotros también estamos en Italia o algo así. O sea, cuando, o sea, si llegamos a ir a Italia y Ujú. hablamos italiano, ¿podemos decir nada más nosotros también o necesitamos completar la oración? Ah, no, también podremos decir, anche noi, ¿sí? Ok, Sí, gracias. de nada, solamente estamos haciendo esto para, pues, ejercitar el vocabulario y también ver ciertas cosas que estamos detallando, ¿sí? Como cambiar al plural, como las preposiciones, ¿sí? Pero si yo digo, yo ho molta fame, ¿sí? Y tengo mucha hambre, y una amiga me contesta, anch'io, ¿sí? No tiene que decir anch'io o molta fame, ¿sí? Nada más puede decir, anch'io, yo también, ¿sí? Porque digamos que no es, o sea, estamos aprendiendo un italiano formal, o sea, formal en cuanto que a la forma, ¿sí? A la gramática. Pero pues obviamente cuando estamos en la conversación, pues utilizamos así, pues tendemos a recortar, a hacerlo más breve. Por ejemplo, también, si yo digo io sono, ¿sí? También puedo decir, sono italiana, ¿sí? No tengo que decir io sono italiana, porque aquí como en el español, ¿sí? A veces eliminamos el yo, ¿sí? Yo no digo, yo soy la profesora de italiano, digo, soy la profesora de italiano, ¿sí? Elimino el yo, pero viene explícito en la conjugación del verbo, ¿verdad? No si digo, eres italiano, estoy obviamente hablando de tú, no estoy hablando de mí, ¿sí? Pero sí, podemos decir, o sea, anch'io, nada más, ¿sí? Ok. Entonces, seguente, Bruno è a scuola, ¿sí? Entonces, ojo, a scuola, ¿sí? O in clase. ¿Por qué in clase?
porque está en el salón de clase, sí, adentro. Pero la escuela, a scuola, sí, porque la escuela es como un espacio más grande, sí, en el que puede haber varios elementos, la biblioteca, el gimnasio, etcétera, sí. Entonces utilizamos a scuola. Entonces, anche Laura e Chiara Sono a scuola. sono a scuola. Bene. Mhm. Muy bien. Entonces, Carlo è in piedi, ¿sí? In piedi. En pie, ¿sí? Si yo digo in piedi, ¿sí? Significa que estoy de pie. Si yo digo vado a piedi, ¿sí? Significa que voy caminando hacia un lugar, ¿ok? Entonces, in piedi significa que está de pie, sin moverse, ¿ok? Entonces, anche noi Siamo in siamo piedi. in piedi. Ujú. Ok. Entonces, vamos a ir digiriendo poco a poco, ¿sí? Las preposiciones, porque si se las doy todas juntas en una lección con todas las reglas que hay, solamente los voy a confundir. Entonces, vamos a ir poco a poco con nuestras lecciones viendo este tipo de preposiciones y cómo se utilizan, ¿ok? Para no aventarles todo el montonal de reglas y que no sepan cómo. Es mejor que vayamos aprendiendo poco a poco los casos en los que se usan, ¿ok? Entonces vemos que in se utiliza para el país, a se utiliza para la ciudad, ¿sí? También utilizamos in cuando nos encontramos dentro de un espacio, ¿sí? Como por ejemplo, in auto, ¿sí? O in autobús, ¿sí? Estamos adentro, in baño, ¿sí? Pero a scuola ya vemos que es a porque es un espacio más grande, ¿sí? A Torreón porque es una ciudad. Così, ¿sí? Y también se va a utilizar en, o sea, como en mis pies, ¿sí? In piedi. Allora, muy bien. Posso cancellare, puedo borrar. ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Y por último, Miss, en esta tarea, ¿sí? ¿cómo se dice sí y no en italiano? Ah, sí. No. Solamente Ok. si hago una negación, por ejemplo, si me dicen, ti piace, ti piace il formaggio, por ejemplo, el queso. No, non mi piace. ¿Sí? Ahora, muy bien, chicos. Me quedé en... ¿En qué me quedé, chicos? No, bueno, Estaba dando el ejemplo. sí. De sí y Ejemplos no. Del sí y el Ah, no. sí, del sí, no, gracias. Ok, cuando decimos simplemente sí o no, ¿sí? Decimos sí o no, ¿ok? Pero cuando decimos, cuando damos una negación, ¿sí? Vamos a utilizar el non, ¿sí? Por ejemplo, si me preguntan, ¿tú fumi? ¿Fumas? No, non fumo, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos el verbo, ¿sí? Un verbo después para una negación, o sea, que no lo hago, vamos a utilizar non, ¿ok? Pero si, si te pregunto, vorrei una
Bevanda. Ah. No, es bevanda. Lo siento, chicos. Se me va la onda con el... Ok. ¿Quieres una bebida? ¿Quisieras una bebida? No. ¿Sí? O vorrei una sigarreta. ¿Quieres un cigarro? No. ¿Sí? Ah, perché? Perché non fumo, ¿sí? Entonces, no, sí o no. Y nada más nos usamos non cuando vamos a explicar por qué, ¿sí? Dar una negación. Ok. También el otro día, chicos, me había preguntado una de sus compañeras de cómo se decía cuyo, ¿sí? Cuyo no hay como una traducción literal porque es como algo acuñado aquí, ¿sí? Podemos decir cavia, ¿sí? Que cavia sería como el nombre más científico, ¿sí? O también es el porcellino di India, ¿sí? Porcelo es como un marrano. Entonces es como un marranito de India, ¿sí? Y vemos que di, ¿sí? Di India, pero como hay una I, entonces vamos a quitarla y apostrofarlo, ¿sí? Entonces también vemos aquí aprovechando para hablar de origen, di, ¿sí? Di India, Dindia. Entonces vamos a decir Dindia, ¿sí? Junto. Muy bien. Entonces, bueno, para terminar con esta segunda tarea esta fue la tercera tarea, la segunda del libro, vamos a terminar con las nacionalidades de estas personas, ¿ok? Yuri e Dimoska, ¿sí? Yuri es un nombre masculino en ruso. Entonces, Lui e ruso, ¿verdad? Olga e Dimoska. ¿Cuál sería el femenino de ruso? Rusa. Rusa, bene. Paul è di Londra. Lui è Inglese. inglese, bene. Inglese. Brenda è di Liverpool. È Inglesa. inglese también. Recuerden, la E se va a aplicar siempre tanto para el femenino como para el masculino. Solo recuerdo ahorita una excepción. Infermiere, sí, va a ser un enfermero. Pero enfermiera sí va a tener su propio, sí, y va a tener su forma femenina diferente, sí. Pero en todos los demás casos, inglese puede ser tanto un hombre como una mujer, francese, sí, japonese, etcétera, chinese. Muy bien. Le ragazze, sí. Vimos que una ragazza es singular, sí, pero ragazze son más de una, ¿verdad? Sí. Entonces, le ragazze sono di Atene, sono Greche. greche. Recordamos que greci sí va a ser una excepción a la regla, pero nada más en el masculino. En el femenino sí vamos a agregar la H para hacer el sonido duro, greque. Ok. Esas excepciones nada más aplican para el masculino. Por ejemplo, otra excepción, amico, amici, ¿sí? Amigo, amigos, ¿sí? Pero si yo digo amica, ¿sí? Amiga, el plural sí va a aplicar la H, ¿sí? Amica, amique, ¿sí? Pero amico, amici, ¿sí? Muy bien. Entonces, le ragazze, sí, son las chicas en femenino, y ragazzi son los chicos en masculino, ¿sí? Sono di Creta. Creta es también una isla en Grecia. Entonces, sono Greci. greci. Muy bien.
Paolo e Claudio, 2 chicos, sono di Roma. Allora, sono Romani. Italiani. italiani. Sí, también podría decir romani, sí, pero normalmente cuando hablamos de nacionalidad, pues utilizamos el país. Cristina e Daniela sono di Firenze. Allora, sono Italiana. Italiane. italiane, italiane, sì. Firenze, Florencia, sì, Florencia en Roma. En Roma, en Italia, perdón. Ok. Muy bien. Entonces, ya practicamos un poco más acerca del masculino y el femenino, y el singular y el plural, ¿verdad? Y aprovechamos también para ver un poquito de ciertos usos de las preposiciones, ¿sí? Entonces, chicos, el día de mañana vamos a terminar de ver la tarea que fue la tarea que les encargué sobre investigar la nacionalidad de los vehículos y también del verbo avere, ¿verdad? Cambiar la conjugación ahora con el verbo avere, que es el segundo verbo que vamos a ver en el examen, ¿sí? El primero es essere y este segundo va a ser avere. Entonces, pues es todo por hoy, chicos. È tutto per oggi. Y pues si no tienen dudas, ci vediamo domani. Grazie. Grazie. Molto Grazie, grazie. Miss. Ciao. Ciao, Miss. Ciao, molto grazie. Ciao. Ciao. Grazie.